Mi gente, muchísima atención. Dos tremendas noticias en un solo video. Dos noticias que usted necesita conocer y compartir. Vamos con la primera. Resulta que el periodista Néstor Morales de Blue Radio, este personaje arrodillado a la élite política y al sector empresarial de Colombia, pues quedó en ridículo nuevamente por cuenta de una respuesta de un general del ejército a la pregunta de que si las fuerzas militares tienen las manos atadas por culpa de, ustedes ya saben quién, del presidente Gustavo Petro. Néstor Morales nos esperaba la respuesta y ya la vamos a escuchar. Y la segunda noticia, imagínense que pues por ahí los sectores de oposición y de extrema derecha han venido diciendo que el alza del precio de la gasolina pues es culpa también del presidente Gustavo Petro y de este gobierno. Algo que es totalmente falso y no voy a ser yo el que desmienta esta información, va a ser el mismísimo director del diario El Espectador, el periódico más antiguo de Colombia, el señor Fidel Cano. Pero bueno, nada, vamos con la primera noticia. Como les estaba diciendo, en medio de una entrevista con Blue Radio, el general del ejército, se me fue el nombre, Federico Mejía, estaba en una entrevista y Néstor Morales le preguntó que si se sentían con las manos atadas, que si las fuerzas militares se sentían así, que no podían hacer nada por cuenta de un decreto del gobierno Petro. Escuchen ustedes mismos la respuesta, por favor. General Mejía, con esta sinceridad con la que usted da esta entrevista, ¿usted se siente con las manos amarradas producto de ese decreto de cese al fuego con estos señores disidentes de las FARC? En ningún momento. En ningún momento. Yo creo que me siento más libre que nunca. Precisamente por eso, porque sabemos que estas estructuras, a pesar de que estoy haciendo operaciones de estabilidad y control, somos atacados y se ha respondido con la suficiente contundencia. Y ese es el temor que le tienen las estructuras ilegales hoy en día. Por la contundencia con que respondemos al ataque, es porque ellos, precisamente es ahí donde tienen el temor de que pierden su posición y pierden su dominio. General Mejía, con esta... Bueno, dejaron calladito a Néstor Morales y nuevamente en ridículo. Pero siguiendo en esa misma línea, escuchemos al mismísimo presidente Gustavo Petro, quien realizó unas declaraciones que generaron revuelo y bastantes comentarios en redes sociales. Por acá dice: Petro hizo una advertencia a los grupos armados diciendo que se han vestido de traquetos y no de guerrilleros y que tienen la posibilidad de escoger el camino de Camilo Torres, sacerdote que fundó la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, o el camino de Pablo Escobar. Ustedes saben que fueron las fuerzas militares, el bloque de búsqueda, según la, la información oficial, quienes le dieron de baja al capo del cartel de Medellín. Bueno, escuchemos al presidente Gustavo Petro. Entonces, básicamente la advertencia es esa: o se acogen al proceso o en serio dan muestras de paz, o pues el camino será el de Pablo Escobar, que será el de darles de baja. Bastantes comentarios generaron estas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Es una lucha en los campos en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas armas en muchas partes del territorio nacional se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. Tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar. Bueno, esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en medio de una ceremonia de ascensos. Y pues nada, vamos a seguir con la siguiente noticia. Por acá Elizabeth Ortiz dice lo siguiente: atención, esta es la verdad de por qué está subiendo el precio de la gasolina. No es culpa de Petro, es culpa de los anteriores gobiernos corruptos que se dedicaron a saquear los recursos del país y de forma irresponsable incrementaron el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Decían que Petro iba a destruir la economía del país y ahora lo critican por tomar una medida necesaria, aunque impopular, bastante impopular, porque le están dando bastante duro al gobierno por esta decisión. Pero ¿será verdad esto que dice Elizabeth Ortiz? ¿Será que eso es culpa de anteriores gobiernos y Gustavo Petro no tiene nada que ver? Pues vamos a observar y a leer la respuesta de Fidel Cano Correa, el director del diario El Espectador. Él escribió por acá:
seguirá costándole al gobierno de Gustavo Petro en popularidad, pero una de sus decisiones más importantes ha sido el desmonte del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Vamos ahora sí, por favor, y es necesario para que entendamos qué es lo que está sucediendo con la gasolina en Colombia, con ese artículo de opinión del director del diario El Espectador, que se titula de la siguiente manera: aunque duela, se debe insistir en el precio de la gasolina. Es muy importante que leamos todas y todos, pues, este artículo, y lo vamos a hacer. Dice acá, es muy cortico, de verdad. En la última rendición de cuentas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se hicieron varios anuncios importantes. Un dato clave, sin embargo, nos parece que debe tenerse en cuenta en una de las discusiones que más ampolla han levantado en el país este año: el alza en los precios de la gasolina. Las cifras compartidas por el gobierno demuestran la irresponsabilidad histórica de haber subsidiado durante tantos años el coste de la gasolina. Histórica. Petro lleva 1 año y medio en el poder, bueno, un poco menos. Esto ya viene desde hace bastantes años como para que le estén echando la culpa al presidente. En un país que quiere tener estabilidad fiscal, así como hacer una transición hacia la movilidad sostenible, no se podía mantener esa medida. Seguirá costándole al gobierno de Gustavo Petro en popularidad. Pero una de sus decisiones más importantes ha sido el desmonte del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Las palabras del ministro Bonilla deberían llevar a una reflexión nacional. El congelamiento del precio de los combustibles le está costando al país hasta que cerremos la brecha de 100 billones, es decir, son 5 reformas tributarias, dijo el jefe de la cartera de Hacienda, y agregó: la reforma tributaria que se aprobó en 2022 decía que íbamos a tener un ingreso adicional de 20 billones. Los combustibles se comieron la tributaria. Vale la pena repetirlo: subsidiar el precio de la gasolina ya se comió el resultado de la reforma tributaria más ambiciosa que se ha aprobado en los últimos gobiernos. Si nos cuesta tanto recaudar nuevos fondos y de por sí el Estado ya tiene un problema de gasto, ¿por qué insistir en estigmatizar el aumento del precio de la gasolina? En las recientes elecciones, la gasolina fue un punto central de la discusión. Se acusó al gobierno de incumplir sus promesas, se subieron publicaciones viejas del propio presidente Petro y de miembros del pacto histórico criticando el precio de la gasolina en administraciones pasadas, y se sembró la idea de que es una irresponsabilidad lo que se está haciendo. Sin embargo, es todo lo contrario. Colombia ha vivido en una burbuja costosa con un precio de la gasolina que no responde a la realidad internacional. El problema, claro, es que alguien tiene que pagarlo. Todos esos billones de pesos que se han ido en subsidiar el costo de la gasolina no se han podido invertir en otras áreas del país que necesitan apoyo estatal urgente. La pregunta de fondo es si Colombia quiere seguir derrochando su dinero en tener gasolina barata o es momento de reajustar las prioridades. Acá cierra el director del diario El Espectador, ¿ve? Era muy corto. Es clave que el país conozca los costos que se están corrigiendo, porque se avecina una discusión aún más compleja. El mismo ministro Bonilla lo sabe y lo anunció. Cerrado el déficit de la gasolina, comenzamos a hablar del diésel. Empezamos a reunirnos con los gremios de transporte para hacer algo concertado. No queremos tomar por sorpresa a nadie. Estamos de acuerdo con la necesidad de crear consensos, pero también es fundamental saber que acabar con el déficit es inamovible. El Fondo de Estabilización de Precios del Combustible cumplió su propósito hace años, se quedó corto y se volvió contraproducente para la nueva realidad de consumo y movilidad. Colombia debe empezar a fomentar la transición a energías verdes y más importante aún, dejar de derrochar recursos en un gasto que no puede ser prioridad, como la ven. Y lo dijo el director del diario El Espectador, Fidel Cano. No lo decimos nosotros, no lo dicen los mamertos estos que están en el Congreso, los comunistas, en fin, los guerrilleros, como nos dicen a nosotros. Lo dice un personaje bastante respetado dentro del gremio periodístico en Colombia. Pero, adicional a esto, vamos a observar muy breve un video de Noticias 1 para terminar de entender qué es lo que está sucediendo y de aclarar de una vez por todas que no es culpa del gobierno Petro, del presidente, que el precio de la gasolina esté en alza. Vamos a observar, por favor. Aunque sus exministros y seguidores intentan decir que no, está claro que el anterior gobierno optó por no nivelar el precio de los combustibles y afectar de esa manera el Fondo de Estabilización, que de paso también afecta a Ecopetrol y al gobierno. Marta Olaya. Mónica, la gasolina corriente aún le faltan 2.000 pesos para alcanzar su precio internacional. El problema es el diésel, que por presiones políticas y de los empresarios del transporte de carga sigue siendo subsidiado con unos 10 billones de pesos.
El incremento que ha tenido durante 11 meses consecutivos la gasolina, que ha pasado de 9.000 pesos a 14.000 pesos por galón para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que al cierre del 2022 llegó a los 36 billones de pesos, ha sido blanco de críticas por parte de la oposición. La gasolina no está cara por culpa de Duque, está cara porque tiene precios internacionales altos y el gobierno no quiere subsidiarla. Y aunque el exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, argumenta que se dejó saneado el Fondo de Estabilización de Precios, el déficit siguió creciendo por no incrementar los precios de los combustibles. Pese a las críticas por esta medida impopular que le tocó sortear al actual gobierno, el exministro de Duque reconoce que sí se deben subir los precios de los combustibles, incluido el ACPM, aunque en su trino tildó de abusivos los incrementos. Claramente el gobierno va a tener que ir aumentando de manera gradual tanto ACPM como gasolina motor corriente para ir continuando en lo que el marco fiscal que yo formulé en 2022 señaló como la hoja de ruta de aquí en adelante. El mismo Comité de la Regla Fiscal le recomendó en abril de 2022 al gobierno Duque aumentar los precios de los combustibles para ir reduciendo el billonario déficit. El mandatario se abstuvo por el costo político que implicaba la medida, dejándola en manos de su sucesor. Y bueno, el presidente Gustavo Petro sí tuvo responsablemente que empezar a subir el precio de la gasolina, pero ya sabemos por qué. Porque anteriores gobiernos no lo hicieron cuando tenían que hacerlo. En fin, ustedes pueden investigar más sobre este tema, pero creo que con la columna del director del diario El Espectador y con este video queda bastante claro. Entonces pues nada, gracias nuevamente por compartir, por comentar, por interactuar, por seguirnos, suscribirse, por el apoyo. Si quieren dar donaciones ahí ya saben cómo. Entonces, pues nada, seguimos combatiendo la desinformación de esos grandes medios de comunicación y por supuesto de la gente de oposición y de quienes evitan el progreso y mienten a Colombia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.